Yari, ¿tienes una foto antes? Sí, ahora voy para allá. Un momentito, déjame sacar el papel. Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad. Como he dicho, este es mi viaje de desagravio, porque es el viaje donde estoy intentando hacer todo aquello que me impidieron, que no me permitieron, que simplemente me fue arrebatado en su momento. Y entre esos momentos que me merecía y que me quitaron, fue precisamente la presentación de este libro, ya hace casi 2 años, ¿no? Me lo merecía porque fue un libro que me llevó muchísimo trabajo. Cuando lo terminé recuerdo que dije, nunca más voy a escribir un libro técnico. Ya estoy traicionándome a mí misma porque he empezado otro proyecto hace un par de días con Antonio Cambronero, un libro sobre Twitter. Pero fue un libro que me dio mucho trabajo por el tema de que era una escritura inexplorada para mí, una escritura que va al aspecto técnico, que quizás se aleja mucho de mis viñetas cotidianas en el blog, viñetas que tocan más lo anecdótico, la crónica, la emoción también, el intimismo, y de pronto pues me veía abocada a tener que hacer un libro donde enseñar a las personas la herramienta de WordPress y hacerlo de manera didáctica, hermosa, pero sobre todo directa, clara, para que cualquier usuario e internauta de cualquier parte del mundo pudiera entenderlo. ¿Qué me llevó a este libro técnico y qué me llevó a expresarme en las tecnologías? Yo creo que en esa herramienta fabulosa que es el blog y que le ha cambiado la vida a tantas personas, incluyendo la mía, se da la combinación de mis dos grandes pasiones en la vida, ¿no? La pasión de la literatura, de la escritura, de la palabra, del verbo, como quieran llamarlo, y la pasión por los circuitos. Desde muy pequeña, rápidamente, pues me empezaron a interesar todas aquellas cosas que se conectaban a la electricidad, no sé por qué, ¿no? Entonces desarmaba radios, desarmaba electrodomésticos de mi casa que después nunca funcionaban. Cuando los volví a armar, relojes también me gustaba desarmar mucho. Siempre sobraba alguna pieza, ¿verdad? Siempre sobraban algunos tornillos, yo decía, no, eso no importa, esos no sirven para nada. Y bueno, esa pasión por los circuitos fue creciendo y en el año 1994, como lo he narrado muchas veces ya, me creé mi primer ordenador, ensamblé mi primer ordenador, que yo le decía mi pequeño Frankenstein, porque era un monstruo. Recuerdo que no tenía un chasis, una caja donde contener el ordenador, y en realidad el ordenador era toda una mesa de piezas amorfas conectadas a través de cables, y ya en ese primer ordenador con MS2 6.2 y WordPerfect 5.1, y aquí estoy yendo a la trayectoria del software y de los gestores de contenido, yo hice mi primer periódico que se llamó Letra a Letra, un periódico que distribuía en el Instituto Pedagógico de Español y Literatura, donde estudiaba en ese momento, y que tuvo una vida efímera de 6 números porque rápidamente el rector del Instituto Pedagógico me dijo que no podía seguir circulando el periódico porque se trataba de una actividad económica ilícita. Yo cobraba 20 centavos de pesos cubanos, o sea, absolutamente nada por el periódico, y porque además pues el periódico tenía algunos problemillas ideológicos, ¿no? Bueno, en fin, esa fue mi primera experiencia. Después pasaron los años y ya esa confluencia de los dos mundos, la palabra y los circuitos que se había dado una vez en mi vida, pues me siguió acompañando. En 2007 abrí mi blog, fundamentalmente asusada por los deseos de narrar, ¿no? Había tenido algunas experiencias en la creación de una revista digital, la revista digital Consenso, que nos dio en diciembre del 2004, en un equipo de amigos y colegas, pero yo sentía que algo me faltaba. En la revista tenía que escribir trabajos más cercanos al periodismo tradicional, reportes, crónicas, entrevistas. Era un lenguaje más despersonalizado. Yo decía, bueno, y todo esto otro que yo tengo ganas de narrar, ¿dónde lo narro? ¿Cómo lo escribo? ¿Dónde lo pongo? Y allí descubrí la herramienta del blog. No lo descubrí inmediatamente con WordPress. WordPress llegó a mi vida 7 meses después que había abierto mi bitácora en puro y duro HTML. Era muy simpático porque cada vez que iba a actualizar la bitácora tenía que bajar la página principal y volverla a subir. Era un blog de palo, como decimos los cubanos, totalmente rústico. Después llegó WordPress a mi vida y WordPress me trajo muchas funcionalidades, mucha elasticidad desde el punto de vista de la herramienta, y me trajo algo que me ha acompañado hasta el día de hoy: los comentaristas, los trolls y toda una serie de criaturas del ciberespacio. Entonces, esa es la historia, grosso modo, la historia de mi viaje digital,
un viaje que está narrado también en este libro, un libro que se mueve en 4 planos, un plano que es el plano técnico, puramente técnico, de ir al menú tal, dar clic en tal opción, abrir tal caja de herramientas. Otro plano que es el plano de los consejos periodísticos a partir de mi experiencia, de, por ejemplo, esta cuestión de cómo trabajar el tema de los comentarios, de cómo superar esos primeros días de angustia cuando empiezan a atacarte todo el tiempo a través de la red, de cómo hacer una bitácora atractiva, novedosa, que no se inserte solamente en los millones de bitácoras y de blogs que hay en el mundo, sino que también despunte y destaque entre ellos, con un lenguaje propio, personalizado, único. El tercer plano en el que se mueve este libro son unas viñetas que hay al final de cada capítulo, donde se narra el día a día mío como blogger, los momentos más difíciles, los momentos en que el blog fue hackeado y tuve que reconstruirlo de la manera más accidentada posible, los momentos en que me llegaba el aplauso o el insulto, los momentos de represión en que también me impedían entrar a los lugares de conexión, los pocos lugares de conexión que siguen existiendo en La Habana. Y bueno, un cuarto plano que es la biografía de WordPress, esta criatura que empezó siendo un bebé, empezó siendo un gestor de contenido muy sencillo y se ha convertido en la gran herramienta con plugins, plantillas, un montón de funcionalidades y de verdad para mí el mejor gestor de contenido y de blogs que hay ahora mismo en internet. Entonces, entre esos 4 planos que además se entrecruzan, se mezclan y a veces conversan entre ellos mismos, se desarrolla este libro que me costó 1 año de trabajo, pero me dio duro trabajo, pero también me dio muchos amigos. Entonces me quedo con el libro y los amigos. Muchas gracias, Johnny. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Imagino. Sí, quería contarle a Johnny que sus próximos proyectos, que había ido algo sobre un periódico en Cuba. Sí, bueno, como ustedes saben, uno nunca se conforma, ¿no? Empiezas con un proyecto, después evolucionas a otro. Me gusta mucho la evolución humana. Hay gente que me dice, ya no eres la misma, empezaste así, eres asado. Y bueno, qué bueno, ¿no? Los seres humanos cambiamos y nos desarrollamos. Y estoy en una etapa de mi vida que quiero pasar a proyectos más colectivos, de mayor incidencia también desde el punto de vista periodístico. El blog está bien, yo creo que mientras tenga demonios que soltar, pues seguiré haciendo el ejercicio y el exorcismo que es Generación Y, ¿no? Pero quiero implicarme en un periódico digital por el momento, colectivo, con un equipo de trabajo dentro de Cuba. Es un proyecto difícil, pero voy a beber un poco de la experiencia que ya tenemos. En Cuba han existido en los últimos años varias publicaciones de corte digital. Estoy pensando, por ejemplo, en la revista Convivencia, que se hace desde Pinar del Río, La Primavera Digital, que hacen un grupo de periodistas independientes, Cuadernos de Pensamiento Plural desde el centro de la isla y otras tantas que, me perdonan si no recuerdo todos los títulos, pero que sí han explorado un poco ese tema de publicar una prensa diferente en un país donde hay un monopolio estatal sobre la información. Tengo la impresión de que, aunque no es el mejor momento para que nazca un medio digital, es el momento para que nazca un medio digital. Parece contradictorio, pero así mismo es. No están dadas las condiciones, está totalmente prohibido, no, desde el punto de vista material la infraestructura es muy precaria y sin embargo es el momento de nacer, porque la necesidad de información, la necesidad de conocer otro punto de vista que tiene la población cubana es tan grande que hay que sencillamente pues tratar de llenar esos vacíos, ¿no? Entonces, cuando regrese a La Habana, junto a este equipo de personas, algunos de los cuales son periodistas de carrera y otros como yo, periodistas a la carrera, vamos a embarcarnos en esa aventura, que como toda aventura tendrá sus luces y sus sombras, sus buenos momentos y sus pésimos momentos también, ¿no? Sí, la generación Y, o Y, a mí me gusta decir Y, porque me suena más bonito, pero bueno, la Real Academia de la Lengua Española ya determinó que se dice Y. Está pensado sobre todo en un grupo de personas que yo calculo que ahora tendrán en Cuba entre 25 y 40 años, ¿no? Entre los cuales abundan muchos nombres como los míos, Joanny, Giovanni, Jordanka, Yamile, Yunieski, todo eso que ustedes conocen bien porque aquí en España hay muchos de la generación Y también. Más que una cuestión onomástica, más que una letra, yo creo que el blog está inspirado en las experiencias que vivió esa generación.
en una generación sobre la cual se probaron todo tipo de experimentos sociales y educativos y de adoctrinamiento. Yo recuerdo que nos quisieron formar como el hombre nuevo. Hoy un poco en broma y un poco en serio digo que ni siquiera íbamos a ser un hombre bueno. Y es una generación que estuvo marcada también por la sovietización. Nací justamente en 1975, primer año del Congreso del Partido Comunista. Estábamos en el punto de mayor presencia del Kremlin en nuestra isla. Vivimos todos esos años 80 de mercado racionado, donde fuera del mercado racionado solo se podía comprar el periódico, entrar al cine y bueno, pues quizás alguna pequeña cosa más y todo lo demás estaba cronometrado. Nos vestíamos prácticamente iguales, sabíamos lo que comía el vecino, una etapa muy uniformada de nuestras vidas. Nos tocaron los experimentos educativos del estudio-trabajo en las escuelas en el campo, y toda esa vivencia y esa frustración con que mi generación llegó a los años 90 y comprobó que la Cuba que nos habían prometido no llegaba, está un poco reflejada en mi blog, de ahí el nombre. Ahora, desde el punto de vista lingüístico, y por eso decía ahorita que tenía que desempolvar mi traje de filóloga, yo tengo una teoría de dónde pueden venir los nombres con Y, ¿no? Hay personas que creen que vienen de la herencia soviética. Yo personalmente no lo creo. Solo conozco un nombre con Y que nos donaron los soviéticos, era Yuri. No creo que Yuri haya servido para influir a tantos miles de personas. Me da la impresión, tengo dos teorías, una lingüística y otra social, y les voy a decir brevemente. La lingüística es para el hablante hispano, para la persona que además no tiene mucha cultura lingüística ni fonética, porque recuerden que todos estos nombres con Y vienen de los estratos más humildes. Normalmente la gente más pobre y de los barrios más desfavorecidos son los que les ponían esos nombres a los hijos, los otros no. La gente con más dinero le ponían nombres más lindos, Laura, Claudia y todos esos nombres bellos. Entonces, para el hablante hispano que no tiene mucha conciencia lingüística, la J inglesa suena como Y. Así que cuando oye mencionar a John Lennon, a Michael Jackson, a Jacqueline Kennedy, toda esa J le suena Y y así la transcribe y se lo pone a sus hijos. Era un deseo de parecerse a la afuera, un deseo de parecerse a lo diferente lingüísticamente, de romper el canon hispano de los nombres clásicos y parecerse justamente a ese país que la propaganda oficial satanizaba tanto. Desde el punto de vista social, creo que estaba todo tan controlado, estaba todo tan uniformado, tan supervisado por el gobierno, que hubo solo un terreno donde no había control, nombrar los hijos. Entonces todo ese deseo de diferenciarse del otro se expresó en ponernos estos nombrecillos tan simpáticos, ¿no? Yo siempre recuerdo que cuando yo era niña y fui a la escuela primaria, llevaba aparatos metálicos en los dientes durante toda la primaria y la secundaria, y también gafas. O sea, nosotros decimos espejuelos para ver, ustedes creo que le dicen gafas a eso, ¿no? Entonces decía, bueno, yo que usé espejuelos y aparatos en los dientes toda la primaria y parte de la secundaria, estoy acostumbrada a que me insulten. Por tanto, el insulto no me duele tanto, tengo una coraza especial contra los ataques y todas estas campañas de difamación. Me sorprende también que mi gobierno se gaste tantos recursos en denigrarme. Y sigue una estrategia que es una estrategia que se ha repetido mucho con disidentes, opositores, activistas cubanos, que es mata al mensajero, no respondas el mensaje. Nunca me he encontrado a alguien de la parte oficialista que esté dispuesto a debatir los planteamientos que yo hago en mi blog con argumentos, sin violencia verbal, sin ataques personales. Siempre se van a cuestiones tan simples como qué largo tiene tu nariz, cuántos años de diferencia entre tu esposo y tú, qué come tu hijo, ese tipo de tonterías que evidentemente no se puede respaldar un debate desde esas posiciones. Yo creo que contra mí se ha ensayado todo tipo de insultos, no solamente en la web, donde soy blanco de la llamada Operación Verdad, no es una fantasía de mi mente, no tiendo a ser muy paranoica. Hace unas semanas hice una entrevista a Eliezer Ávila, un joven activista cubano que en un tiempo estuvo estudiando en la Universidad de Ciencias Informáticas, y él dirigió en parte la llamada Operación Verdad, una operación que se dedica a crear falsas matrices de opinión en la web, a atacar, a denigrar, a crear falsos blogs supuestamente a favor de la Revolución Cubana, y también pues yo soy uno de los principales objetivos. Y Eliezer me decía algo que es la clave de esto, es decir, yo tenía que atacarte, no leerte. Me sugerían que no te leyera. Y entonces pues eso me ha dado mucha fuerza, porque sé que parte de esos insultos están hechos por personas que ni siquiera se han acercado a mis textos. En Brasil, muy simpático, había un grupo de personas que me gritaban
y en un momento había uno que me decía, fuera, Giovanni. Yo le dije, yo me llamo Giovanni, no será para otro el acto de repudio, se harán confundir, lo están haciendo a mí, bueno, a lo mejor es otro, o sea, ni siquiera sabían mi nombre. Y entonces, bueno, eso, lidio con el insulto, trato de protegerme de él, sé que está allí, sé que muchas veces es fabricado, distorsionado, amplificado, y confío en que los lectores, una vez que se acercan a mis textos, encuentran a la verdadera persona que soy. Eso es lo importante, y en cualquier caso estupendo que hayas sacado la fuerza para tirar adelante a pesar de todo eso. Y eso que yo no uso aparatos en los dientes ni recuerdo. Sí. Hola, Joan. Ya llevas, la gira ya es bastante larga y llega a su fin en breve. Me gustaría preguntarte por tu impresión personal de lo que se conoce de Cuba en Europa. No solo en España en particular, que igual se conoce más, pero ¿crees que la gente está al tanto de lo que pasa ahí? ¿Crees que hay buena información? Y luego, una segunda pregunta, me gustaría preguntarte por la presencia cada vez mayor, lo has mencionado ahora un poco de pasada, del gobierno cubano en las redes sociales, a través de perfiles oficiales, perfiles de gente de Juventud Rebelde, etcétera. ¿Crees que ellos están intentando copar un espacio que en su momento pasaron un poco de él y que se usó más por la disidencia? ¿Crees que eso es un peligro para vosotros? Bueno, en torno a lo que he encontrado en opiniones sobre lo que ocurre en Cuba afuera, realmente me ha sorprendido porque pensé encontrarme muchas más personas creyéndose todavía el mito de la isla de la esperanza, el mito del país de la utopía, el mito de la Cuba con igualdad para todos, de los humildes por los humildes y para los humildes. Y lo que me he encontrado, para mi sorpresa, es sí, algunas personas que todavía sostienen ese mito, pero una gran mayoría que ya ha empezado a darse cuenta de que en Cuba se vive bajo un totalitarismo. Incluso he encontrado personas de izquierda que me dicen, bueno, yo defiendo el socialismo, yo defiendo tal posición, pero no a la dictadura cubana. Eso es un distanciamiento que creo que está empezando a ocurrir o que ha empezado a ocurrir desde hace unos años hasta acá. Me ha sorprendido también el efecto que han logrado las redes sociales, o sea, cómo hemos logrado llegar a gente que quizás no se estaba enterando de qué iba la cosa dentro de Cuba y que ahora a través de los perfiles de Twitter, de nuestros propios blogs, pues está logrando un poco despertar de ese largo sueño de hipnotismo que causó la propaganda oficial fuera de nuestra frontera. Hay que decir, en honor a la verdad, que aunque el gobierno cubano nunca pudo proveernos de prosperidad y libertad, fue muy efectivo, muy capaz, muy consecuente en la exportación de un mito. En eso tienen la máxima calificación en el sentido que lograron fuera de nuestras fronteras nacionales, con una efectividad, una constancia y una cantidad de recursos enormes, crear una falsa imagen de la Cuba real, ¿no? Entonces, me ha sorprendido ver cómo ese mito se está desmoronando. Todavía hay mucha gente, lamentablemente, que sigue repitiendo los viejos tópicos de la salud, de la educación, el tópico de antes del 59, después del 59, esos tópicos, pero por regla general noto un distanciamiento y una gran crítica, ¿no? En torno a la presencia del gobierno cubano en la web, les llegó muy tarde la iniciativa. Creo que hubo un momento en que no calcularon realmente la importancia de las redes sociales, de los blogs, como un espacio de difusión de realidad. Y entonces, ¿qué pasó? Los disidentes les dimos adelante. El sector crítico se les adelantó por un poquitín, por un pelín, pero ese pelín fue definitivo. La blogosfera cubana nació contestataria. Ahora pueden intentar encaminarla a hacerla oficialista, pero ya está marcada de nacimiento. Nació rebelde, nació libre, nació crítica. ¿Qué es lo que ofrece el gobierno? Cantidad. Ellos son muchos, tienen muchos recursos y tenemos acceso a internet que nosotros no contamos. ¿Cuál es la parte frágil de ese gran aparato propagandístico en la web? No son libres. Necesitan reunirse, tomar acuerdos, esperar que el jefe les indique lo que van a decir. Nosotros somos pocos, tenemos muy limitado acceso a internet, pero decimos lo que pensamos. Contra eso es muy difícil competir, porque el internauta, el lector, sabe distinguir. Las posiciones de soldados en la web se perciben, se notan. Si eres un lector abusado, te das cuenta cuando la gente está repitiendo una consigna. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que sencillamente
la blogósfera alternativa está ahí, la tuitósfera alternativa está ahí y somos muy leídos, ¿eh? ¿Más preguntas? En tu viaje a Estados Unidos pediste entonces que transmita más tecnología, lleve más tecnología a Cuba. ¿Cómo se puede hacer esto y cómo es la tecnología con la que cuentan ahora mismo para precisamente esa blogosfera? Sí, no solamente en Estados Unidos, donde quiera que yo voy y me preguntan cómo ayudar, digo tecnología e información. Con tecnología e información los cubanos podemos encontrar nuestro propio camino, ¿no? Sin injerencias, pero con ayuda para que nos empoderemos en esos dos factores fundamentalmente. Así que yo recomendaría, más allá de recomendaciones a los políticos, a los palacios de gobierno ni las cancillerías, que ya sabemos todo el andamiaje burocrático que a veces les hace tan lenta la toma de decisiones, yo les recomendaría a los ciudadanos. Si usted va a Cuba, conoce a alguien que va a Cuba o tiene algún contacto con Cuba, justamente antes de abordar el avión, mire a su alrededor qué puede llevar a Cuba de tecnología que le pueda cambiar la vida a un ciudadano de ese país. Una memoria flash, un viejo ordenador, una laptop que ya no se usa, un teléfono inteligente o no inteligente que sencillamente se haya descontinuado, póngalo en la maleta y llévelo. Si de los 2 millones y un poco más de turistas que viajan cada año, al menos la cuarta parte llevar un elemento tecnológico que pudiera cambiarle la vida a un cubano, estaríamos más cerca de la democracia y más cerca de la transición. Lo mismo con la información. A veces se olvida un poco que nosotros estamos encerrados en una verdadera burbuja de control informativo. Un SMS que se mande a la isla. Usted se entera de algo, piense, ¿a qué amigo le puedo mandar un SMS con esta información? Yo recuerdo, nunca se me va a olvidar el día que murió Muammar al-Gaddafi, mi teléfono prácticamente revienta. Porque muchos amigos que me leen en Twitter se percataron de que era una noticia que yo no sabía, que la prensa oficial cubana iba a demorar en dar y que debían mandármela. Me mandaron más de 300 mensajes esa noche. En lugar de concentrar eso en una persona, si lo diversificamos y le mandamos al activista, al periodista independiente, al cubano que conocemos en la isla, la información de lo que está ocurriendo a manera de titular por SMS, esa persona puede ayudar a formarse opinión, puede ayudar a estar sencillamente más empoderado desde el punto de vista noticioso frente al gobierno. Entonces, tecnología, información y tecnología, esa es la clave de la ayuda principal que recomendaría. Qué bonito regalo el de la información. Sí, muy valioso, ¿eh? Además no te lo pueden arrebatar. No, efectivamente. Después que lo tienes, ya no hay quien te lo quite, ¿eh? ¿Más cosas? ¿Puedo volver a preguntar? Por supuesto. Te quería preguntar que los resultados de las elecciones en Venezuela ajustados, eso hace más cerca, pone más cerca el cambio en Cuba. Sí, como he sabido, estos tipos de regímenes muy personalistas no sobreviven a la muerte de la persona que los creó, que los insufló con su personalidad, ¿no? Yo no creo que haya chavismo sin Chávez y mucho menos castrismo sin los Castro, ¿no? De manera que, aunque ahora parezca que estamos en un proceso de continuidad, de que Nicolás Maduro va a recoger esa antorcha dejada por Chávez, eso estoy seguro que no va a poder sostenerse de esa manera, sobre todo porque ha ganado en las peores de las condiciones, con una nación dividida, con una gran sospecha de fraude electoral y con un discurso de crispación, de violencia, de azuzar las diferencias, y eso en un entorno económico muy desfavorable. Venezuela está en una crisis profunda de estabilidad económica, también una crisis profunda de peligrosidad social, y sencillamente Maduro tendrá que pactar, tendrá que negociar, tendrá que conciliar para poder gobernar, si no Venezuela puede estallar como un verdadero polvorín, ¿no? Eso para el régimen de La Habana es una pésima noticia, porque tampoco es un secreto para nadie que durante los últimos 13, 14 años el subsidio venezolano ha sostenido, ha prolongado la vida de un régimen que ya económicamente estaba muy colapsado. Entonces, ahora hablando con algunos amigos en Cuba, me doy cuenta que hay como dos tendencias, dos tendencias que parecen contradictorias pero que se complementan en relación con la situación en Venezuela. Por un lado hay gente que dice, wow, que no pase nada, que se mantenga tal y como está para que Cuba pueda seguir recibiendo su subsidio y así no llegan los cortes eléctricos, no llega el colapso del transporte, no llega el desabastecimiento. Esa es una visión muy oportunista pero real, que se extiende en muchos cubanos. Pero por otro lado, hay una frase muy cubana y muy simpática que dice, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Y muchos cubanos piensan,
Si se corta el subsidio, disminuye. Si Venezuela ya no puede seguir sosteniendo económicamente al régimen de La Habana, Raúl Castro se verá obligado a acelerar y a profundizar el paso de las reformas. O sea, eso como un catalizador del cambio. Y esos son los dos grandes sentimientos que percibo entre muchos cubanos. Siempre y cuando el cambio sea organizado, sea ordenado, yo creo que tiene que ser positivo, ¿no? Ojalá, Tal vez el ojalá. riesgo es cómo se produzca ese cambio. Ojalá, pero el problema es que es una gran responsabilidad del gobierno no seguir asusando los odios ideológicos. Y eso lo digo tanto para Cuba como para Venezuela. El gobierno tiene la responsabilidad de la conciliación, del atemperamiento de ese enfrentamiento político que se ha usado durante años. Mientras el gobierno de Raúl Castro no tome el micrófono y diga en Cuba está despenalizada la discrepancia, todo el mundo puede hablar y nadie recibirá un castigo, sencillamente pues esa crispación social puede llegar a una fractura dramática. Nadie la quiere, la mayoría de los activistas son en Cuba, todos los que conozco son muy pacíficos, quieren un cambio desde la paz, desde la no violencia, pero yo no veo esa misma posición en el gobierno, quieren encarecer el cambio, quieren llevar al país a un cambio telúrico, de fractura, de caos. Pues esperemos que por el bien de la gente al final pues no sea así. Ojalá que no. Sí, si me hubieras hecho esa pregunta hace 2 años, te decía, la sociedad civil cubana está en estado embrionario, ¿no? Ahora yo creo que hemos llegado a la adolescencia, como toda adolescencia, pues ese crecimiento de pronto así que ya no te sirve la ropa ni sabes muy bien quién eres o hacia dónde vas. Estamos también en esa etapa de replantearnos a nosotros mismos qué somos y hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que uno de los elementos que más esperanza me da de la sociedad civil cubana actual es la diversificación de fenómenos. Hace unos años, cuando hablábamos del sector crítico, del sector disidente, pues pensamos casi con exclusividad en el tema de los partidos de oposición, los partidos políticos de oposición. Sin embargo, ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues que han aparecido fenómenos nuevos, como el periodismo digital, ya el periodismo independiente que llegaba desde principios de los años 90, pero que ha abrazado en parte muchas de estas herramientas digitales, la incorporación de personas que vienen más del mundo de la cultura, de las artes, del audiovisual, y de pronto te encuentras un músico de hip hop que se encierra en el baño de su casa y allí en ese pequeño estudio improvisado que es el baño de su casa graba una canción como Decadencia. Estoy pensando por ejemplo en el grupo Escuadrón Patriota, una canción de hip hop, Decadencia, y cuando la lees dices, wow, esto es un canto a la democracia, esto es una canción que va a por todas, a pedir un cambio. Perdón. Entonces les digo esto porque estamos en ebullición. Hay desde los partidos tradicionales de oposición hasta nuevos grupos que se mueven más en el performance, en la música, en el audiovisual, como decía. Hay figuras jóvenes apareciendo, me da mucha esperanza. Estoy pensando, por ejemplo, en un activista como Eliezer Ávila, en otra como Rosa María Payá, en Antonio Rodile. Y estamos en un buen momento, ¿eh? Sí, yo creo que vale la pena soñarlo, pero eso tiene que pasar porque el gobierno autorice o permita, o la propia sociedad civil lo lleve al punto en que tengan que permitir la existencia de otras fuerzas políticas. Todas estas personas que he mencionado son gente responsable, gente patriota, gente preocupada por su país, pero necesitan acceder a los micrófonos nacionales para explicarlo. Mientras un cubano no pueda saber cuál es el programa que presenta un grupo político u otro, no puede votar por ellos, ¿no? Entonces el control, el monopolio partidista sobre la información ha tratado de silenciar, opacar, invisibilizar esas fuerzas. Por eso yo repito que despenalizar la discrepancia, permitir que todas las tendencias accedan a los micrófonos puede ser el principio de la democracia cubana. Muy bien, pues si no tenéis ninguna otra pregunta, sí. Como una manía de prensa que se queda para esperar para contestar. Yo soy un compatriota tuyo, soy cubano, vivo en Madrid desde el año 2003 y soy una persona que una vez llegó a Madrid y llegó a España y vio todo lo que existía en Cuba, vio que existían los de blanco, etcétera, etcétera, decidió quitarse un poco la careta. Y por esa razón yo también soy de alguna manera víctima de ese éxodo migratorio del que tú hablas, pero en mi caso es en sentido contrario. O sea, yo ya sabía que no podía regresar a vivir a mi país porque decidí quedarme más de 11 meses en España, pero ahora ni siquiera se me permite regresar de visita, encontrarme con mi familia, encontrarme con mis recuerdos.
Pues así se me ha notificado oficialmente. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a esto y que me dijeras qué podemos hacer los cubanos que nos encontramos del otro lado de la barrera en esa situación para un poco romper ese bloqueo que nos tiene el gobierno opuesto a nosotros. Sí, me alegra que toques ese punto porque como mismo el gobierno cubano ha sido muy hábil en exportar un mito, ha sido muy hábil en los últimos años en creer que Cuba está cambiando gracias a las reformas raulistas y que ya se están dando pasos hacia la democracia y que ya los problemas se están solucionando. En medio de esa propaganda se ha lanzado esta reforma migratoria que empezó a regir el 14 de enero, una reforma migratoria que es cierto, ha flexibilizado trámites, ha cortado tiempos de espera entre que uno quiere viajar y que puede salir, ha abaratado los precios porque lo que vivíamos era una verdadera extorsión, una industria migratoria que nos sacaba por todos lados recursos y dinero para poder viajar y entrar a nuestro propio país, pero sin embargo es una reforma migratoria que si uno la lee concienzudamente, el decreto ley 302, que es donde está reflejado todo el andamiaje legal de la reforma, nunca va a encontrar una frase que diga algo así como todo cubano, por el solo hecho de haber nacido en Cuba, tiene el derecho de entrar y salir por las fronteras nacionales. O sea, todavía es una prebenda que se otorga, una dádiva que se da por determinados considerandos. Como mismo dentro de Cuba hay activistas que no han logrado salir, que no van a poder salir, sobre todo los excarcelados de la Primavera Negra, como mismo los deportistas de alto rendimiento, los profesionales llamados vitales por el gobierno todavía necesitan un autorizo, los grandes olvidados de la reforma migratoria son los exiliados. Muchos de ellos no se les deja entrar porque sencillamente un día protestaron, un día se fueron frente al consulado y levantaron una pancarta pidiendo democracia, o simplemente el gobierno estipula que son personas que si entran pueden generar un estado de opinión, cierta crítica que sería desfavorable. Ustedes imagínense por un minuto, algunos de ustedes, estoy hablando de las personas aquí en la sala que son españoles, saliendo de la península y no pudiendo volver a entrar porque el gobierno de turno, el partido en el poder les dice tú no eres cubano. Eso es tan dramático porque además hay familias que no han podido reencontrarse, padres que no han podido volver a ver a sus hijas. Estoy pensando ahora mismo, hay un caso de un cubano en Austria que está plantado frente al consulado cubano exigiendo que le dejen ir a ver a su hija que hace 4 años no ve. ¿Y cuál fue el delito de ese cubano? Pues que un día cuando murió Orlando Zapata Tamayo, el preso político que murió en febrero del 2010, se paró frente al consulado protestando por lo que había pasado. El castigo, no puedes entrar a tu país. Eso hay que arrojar luz sobre ese tema, porque es tan violatorio, es tan inhumano, es tan sencillamente tan inconcebible que esas cosas ocurran en pleno siglo XXI que hay que denunciarlo. ¿Qué debemos hacer los cubanos? Impedir que nos sigan separando. Basta ya de cubanos de adentro y de afuera. Basta ya de tú te quedaste o yo me quedé. Mientras sigamos pensando en la nación como una nación dividida, como una nación particionada, como una nación donde unos merecen el gentilicio y otros no, estamos fatal. Yo le contaba a unos amigos en Miami, o sea, hacía una pequeña intervención en Miami y contaba mi primera experiencia una vez que salí de Cuba. En el año 2000 yo estaba en un tren en Berlín y un alemán me preguntó de dónde era. Yo le dije, bueno, yo soy de Cuba. Y me dijo, ¿de la Cuba de Fidel o de la Cuba de Miami? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nosotros tenemos que ser una nación dividida en esos estereotipos? ¿Por qué alguien se sintió con el derecho de decidir a quién le tocaba la nacionalidad y a quién no? Eso hay que romperlo desde la unidad y desde la denuncia. Muy bien, pues nada más agradeceros vuestra asistencia. Muchas gracias a Giovanni. Muchísimas gracias a todos. Y mucho ánimo y a tirar. Ánimo tengo.